17. 17, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Que es logrado por nuestra fe estando en la cruz. a fin de que arraigados y cimentados en amor, Firmemente establecidos y muy fundados. Esto aquí está hablando de un crecimiento espiritual, lo que no puede ser logrado como se debe, sin un entendimiento correcto de la cruz de Cristo, damas y caballeros. Y permítame reiterar eso una vez más. Si nosotros vamos a crecer en la gracia y estaremos centrados en amor, arraigados y cementados, tenemos que entender la cruz. ¿Y por qué la cruz? Porque esa es la mayor presentación de amor que se encuentra en toda la palabra de Dios o en cualquier otro lugar. El amor de Dios exhibido en el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario para que podamos tener esta salvación tan gloriosa que tenemos hoy día. Fue pago eso, damas y caballeros, por un gran precio. Eso no fue algo que vino barato, sino que nosotros tenemos que entender que la cruz es mucho más que Jesús murió por mí. Y eso es maravilloso, por favor. No piensen que estoy disminuyendo esa declaración porque no es así. Esa es la mayor palabra en la faz de la tierra. Jesús murió por mí, gracias a Dios que lo hizo. Pero desafortunadamente, la mayoría de los cristianos en lo que tiene que ver con la cruz empieza y se detiene allí. No va más allá. Y no entienden que es la cruz lo que Jesús hizo allí. Yo no estoy hablando de un madero, estoy hablando de lo que Jesús hizo en aquel lugar. Lo que hace posible que podamos vivir una vida victoriosa. Usted no puede vivir una vida victoriosa en Cristo como debe. Y no digo que no puede ser salvo, que no puede ser usado por Dios, porque sí puede, pero no al nivel que usted debe. Mientras usted entiende la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo allí, en lo que tiene que ver con su vida diaria, su fe debe de estar en Cristo y este crucificado. Ese debe de ser el blanco de su fe, Cristo y este crucificado, exclusivamente y extensivamente. Y mientras usted pone su fe y le hace el blanco de su fe, lo que Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo y no opera fuera de esos parámetros, empezará a obrar en su vida y su corazón y le dará victoria. Y es que hay millones y millones, y no estoy exagerando, en el mundo hoy día quienes aman a Dios y son buenos cristianos, aman al Señor, pero hay un problema en sus vidas. Cualquiera el que sea, tal vez sean celos, envidia, concupiscencia, un temperamento incontrolable, o tal vez sea la nicotina, tal vez sea el alcohol, tal vez las drogas, la pornografía, tal vez sea una cantidad de cosas que le están haciendo decaer. Y si usted es franco, está empeorando la situación en lugar de mejorar. Y millones de cristianos caen en esta categoría. Ellos tratan esto, tratan aquello, su iglesia inventa esta cosa en particular. Y bueno, podemos volver atrás 30 años. Y yo recuerdo que muchos años atrás, Francis y yo, habían personas que iban a una iglesia en particular y creían en estas cosas en particular. Y y estaban alineados afuera y teniendo al predicador que entendía estas cosas, imponiendo las manos sobre ellos y, y aún llegó al punto donde estaban vomitando en envases y eso de alguna manera los iba a libertar y, y no es así. Yo recuerdo que escribí un artículo sobre eso 35, 40, 50 años atrás y el pastor principal, que ya falleció hace unos meses atrás, por el pastor principal de ese movimiento, a él no le gustó lo que yo dije en lo absoluto. Él, yo creo que nunca me perdonó hasta que el Señor se lo llevó a casa. y, pero él podía poner
las manos sobre esa persona y reprender un demonio de temor o un demonio de lujuria o, o, o ese demonio de lo que sea. Realmente eso era lo que ellos decían, que ese era el problema. El problema es que tiene un demonio de lujuria, de avaricia, un demonio de diferentes cosas, y entonces tienen que ir a ese predicador, él impone las manos, y nosotros creemos en imponer las manos, creemos que es bíblico y correcto, pero eso no va a libertar al cautivo, eso no lo va a hacer. El problema permanecerá, y esta situación empeoró y empeoró, y todavía hoy día es algo problemático, ¿correcto o no? Sí, sí, señor. ¿Y eso liberta a los cautivos? Por supuesto que no. Nuevamente, no estamos tratando con espíritus diabólicos, tanto como la fuente del problema. Estamos tratando con la humanidad como la fuente del Queriendo problema. decir que Bueno, el problema existe en usted y en mí. Espíritus diabólicos sí van a estar involucrados, en el pecado, sí. influenciando, estoy seguro de esto, los poderes de las tinieblas, pero el problema está en el corazón del hombre. Eso tiene que ser cambiado, eso tiene que experimentar la gracia de Dios y ser conformado a la imagen de Cristo. Pero eso no puede suceder por otros medios, solamente a través de la obra del Espíritu. Y la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y entonces el Espíritu Santo, la obra del Espíritu, Exactamente. empieza a obrar en nuestras vidas y corazones. Correcto, ese es el proceso y ese es un conforme a Cristo que tenemos que experimentar en el Espíritu. Y si tratamos de hacerlo de cualquier otra manera, entonces eso es rechazar lo que Cristo ha hecho. No solamente es una eliminación de remover el problema, está garantizado que va a tener más problemas porque el fracaso de recibir lo que Dios ha proveído siempre produce el resultado equivocado. Lo que dices es algo bastante fuerte y eso va a afectar, a causar más problemas Sí de lo los va a que hacer porque pensamos. nuevamente usted está haciendo dos cosas. Está tratando de remover un problema de una manera equivocada y en segundo lugar, y tal vez en primer lugar, está rechazando el medio por el cual Dios nos ha Mm. ofrecido. Me recuerdo lo que Dios dijo de su pueblo en Jeremías. Han creado dos males, han rechazado las aguas vivas y han hecho Que cisternas para no ellos tienen mismos agua. que no tienen aguas. Y eso es una imagen de tratar de experimentar el crecimiento y transformación a través de un proceso parte de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Todo es por fe y gracia, nunca es por el esfuerzo del hombre. Pero esto es muy, muy prominente, creo, que si tienen un problema, dicen que es un demonio de lujuria o avaricia o un demonio de un temperamento incontrolable, etcétera, etcétera. Y lo dijiste correctamente momentos atrás. Cuando el pecado está envuelto, los demonios siempre están envueltos. Seguro, y hay una influencia ahí, probablemente. Probablemente no, probablemente solamente es lo que se mantiene en el corazón que necesita ser cambiado. Son manifestaciones del pecado. Vemos esto en Gálatas capítulo 5. Si usted no camina en el Espíritu, va a cumplir los deseos de la carne. Así que esas acciones en las que están envueltas los cristianos, vemos esos retos que tenemos en el pecado y el pecado se resuelve solo en la cruz. John, la gente se alinea por cientos para Así que les es. impongan las manos, buscan Estamos, un remedio, ¿no? Entonces tienen que reconocer que hay un problema y eso, esa ayuda la necesitan, pero la ayuda que buscan como remedio no es una solución. La solución es la cruz. Jesús dijo, como cuando venga el Espíritu, Él les guiará toda verdad y Él tomará de lo mío y se los mostrará. Estos ministros no están siguiendo la dirección del Espíritu Santo, y yo creo que allí es que están envueltos los demonios, están siguiendo a otros espíritus, que también es la condición del creyente que ha caído en esa categoría y está siendo dirigido por naturaleza pecaminosa y no por el Espíritu de Dios. Y luego están las secciones de encuentro, que es algo bastante prominente ya en los últimos años, y es un poco distinto a, bueno, es similar, pero un poco distinto, ¿no? compa- Ellos
han copiado a los católicos romanos con estas ideas de esos retiros. Ellos dicen, vamos a tomar la comunicación, le vamos a llevar a este lugar, a otra área. Son cosas absurdas, pero la idea es que si le aislamos de alguna manera, ahora puede tener una relación más de cerca con Dios. Y es un sistema dañino que no sirve. El sistema manista. Parándose sobre un poste, subiéndose en un palo por 20 años viviendo ahí. Todo lo que puede tener que nosotros tengamos justicia o nos acerquemos a Dios tratando de remover la influencia del mundo no es la respuesta es la cruz. Así que el derribar, ellos toman, por ejemplo, cogen papel y escriben sus pecados y los echan en fuego o en un río, eso no produce nada. El diablo se burla de eso, tristemente. Correcto, Pero sí. lo bueno es que la gente reconoce que necesita ayuda y obviamente están fallando, ellos saben que necesitan ayuda, están buscando respuestas y durante años la iglesia les ha dado remedios. Hemos dicho cosas como vida con propósito, cosas como, bueno, lo que hemos estado hablando acá, han dado otras cosas. Ahora estamos tratando de llevarles al fundamento, la cruz, porque el Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz. Y no está en mí, ni está en la iglesia, no está en nada más, está exclusivamente en ti y el gran precio pago en la cruz del Calvario. A eso permite a la persona experimentar la libertad sin la ayuda de otro humano. Así es. Es uno a uno con Cristo. Ciertamente no hay nada mal de unirse con personas que aman al Señor, que lo señalan en la dirección correcta, que aseguran su fe en Cristo. Sí. Pero no hay nada malo con eso. Pero la persona tiene que tomar la decisión, poner su fe en la provisión de Dios. Hebreos nos advierte, sin fe es imposible agradarle, y esa fe tiene que estar dirigido a Cristo y entender lo que Cristo ha hecho, nuestra dependencia, nuestra confianza está todo en Cristo y lo que Él ha hecho. Jesús expió todo pecado en la cruz. Todo pecado, no solamente una parte, sino todo pecado. Y, y eso quiere decir que podemos tener victoria sobre todos los pecados. No quiere decir es una perfección sin pecado, pero sí que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. La mayoría de los cristianos, el pecado sí se enseñorea sobre ellos. Ahora, digo eso con gentileza, no lo digo con alegría, pero es la realidad. El pecado sí se enseñorea sobre la mayoría. Y eso es triste, es muy, muy triste, es vergonzoso porque eso causa todo tipo de problemas. Hermano Suegre, hay dos problemas principales que yo miro con acercándose a una persona para ese tipo de liberación. Número uno es que la fe de la gente normalmente está Así en el es. ministro. Si yo voy a él, usted ora por él y usted lo elimina, y le enseña una confianza en la persona en vez de una confianza sobre la cruz. Ese es el problema uno de los principales. Y el segundo, la persona que impone sus manos sobre ellos, muchas veces le falla en enseñarle a esa persona cómo salir o cómo vivir en esa libertad que solo se encuentra en la cruz, en vez de enseñarle de ir a la cruz y entender la obra consumada de Cristo. Enseñamos, bueno, vaya a la iglesia, tal vez vamos a imponerle la mano sobre usted varias veces más. No le está enseñando a la persona que Así regrese a es, la así cruz. es. Ahí estuve yo como pastor. Yo quería que la gente tuviese una fe centrada. Realmente mi abuela, mi mamá, familiares, ellos eran seguidores que crecieron en la iglesia, amaban al Señor, fuertemente centrados. Y eso era lo que yo quería para nuestros jóvenes, ministerio de niños, sobrinos, sobrina. Yo quería que tuviesen esa fe, pero yo no sabía cómo llegar ahí. Yo estaba envuelto en ese mismo tipo de cosas. Si yo puedo hacer este movimiento de avivamiento, esta reunión, esta campaña, si puedo ir a este servicio o si
Si me pregunta, ¿y cómo va a llegar a tener esa fe tan profunda? Bueno, siga leyendo la Biblia, siga llegando a la iglesia, siga orando, buscando a Dios y Dios, pero no teniendo mi fe en la cruz, eso es lo importante y ese era el elemento que faltaba. Y yo creo que muchos pastores buenos quieren que su gente sean arraigados en la palabra, pero no saben cómo llevarlos allí. Así que tratan todas estas cosas, tratan todas estas modalidades y cosas que son populares aún ahora. Tuve un amigo que él tomó una iglesia de Grand Prairie, Texas, y fue escogido como el pastor, y él entró al santuario, alrededor del altar tenían canastas, y ¿qué hacen estas canastas aquí para el altar? Y el pastor previo quería que la gente vomitase De eso demonios estoy allí. hablando. Él quitó todo eso de allí, dijo, no, 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 eso no lo vamos a hacer. Él quitó eso y tuvo que pasar un proceso largo. Ya ha estado allí 5 años, pero fue un proceso largo de enseñanza y discipulado a su gente que nosotros no estamos reprendiendo demonios unos de otros. Y tuve otro amigo también que fue a una iglesia en Waco, Texas, y como un evangelista invitado a predicar, y el pastor dijo, vemos personas aquí que son libres de demonios cada semana. Y él preguntó, wow, ¿hay gente que llega de la calle aquí? Que son endemoniados y son libres, y dijo, no, 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 nos reprendemos demonios unos a los otros cada semana. Y él le dijo, no, 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 así no es la cosa. Entonces hay mucha mala enseñanza y hay muchas modas y la liberación se ha convertido en algo grande entre muchos ministros y Eso fue muy reciente. sí, muy, muy reciente. Mi Esto Dios. está siendo bastante popular otra vez, así que nosotros deseamos que la gente tenga una raíz profunda en su fe y nosotros aquí todos tal vez hemos tenido nuestras luchas y tal vez luchemos algunas veces, pero nosotros somos salvos y sabemos que vamos al cielo. Si sabemos que vamos al cielo y queremos que la gente llegue a ese punto, pero no les estamos enseñando la manera correcta de llegar a esa fe profunda porque los estamos dirigiendo a otras cosas que no son suficientes. Y como usted dijo, es lamentable, pero yo creo que muchos cristianos, si son honestos con ellos mismos, se darán cuenta que el pecado sí se enseñorea en sus vidas y que hay algo que con lo que ellos han luchado por tanto tiempo y ellos piensan, bueno, yo siempre voy a estar bien con eso y no voy a tener victoria sobre eso, pero no es como tiene que ser. No, no tienen que ir al punto de que, bueno, yo sigo arrepintiéndome por lo mismo una y otra vez, pero Dios nos puede dar la victoria sobre esa cosa que nos asedia tanto. Una de las cosas, quiero regresar por unos minutos. Usted dijo, y correctamente, que la mayoría de los cristianos pueden entender que Jesucristo en el Calvario pagó la penalidad por nuestro pecado. Y eso es muy importante. Eso es primordial. Tenemos que entender eso. Nos acercamos a Él con fe, porque eso fue lo que fue hecho por nosotros. Es nuestra justificación, etcétera. Pero al otro lado, que no se les enseña a los creyentes el valor de la cruz, de que no se predica del púlpito, es que cada agente del pecado ha sido derrotado por Cristo en el Calvario. Y nuestra unión con Él nos trae una asociación con esa victoria. Encontramos en Romanos 6 victoria sobre la naturaleza pecaminosa, Romanos 7 en victoria sobre la ley a través de lo que Cristo hizo en la cruz, Gálatas 6:14 es victoria sobre el mundo, nuevamente 1 Juan 4 victoria sobre el mundo. El diablo, miramos, somos victoriosos, Hebreos 2:14 y Colosenses 2 y Colosenses 3. Encontramos, hermano Swagger, que lo que el creyente no entiende es que Cristo no solamente pagó la penalidad de nuestro pecado, pero el valor de la cruz es que en la cruz cada agente del pecado, el mundo, la carne, en Gálatas 5:24, lo que están en Cristo han crucificado la carne con sus
deseos, el mundo, la carne, el diablo, todo ha sido derrotado por Cristo en el Calvario. Así Entonces, es, así es. cuando me uno con Cristo, ahora su vida se convierte en mi vida, su victoria se convierte en mi victoria. Entonces, yo no estoy tratando de obtener la victoria sobre los demonios, sobre el mundo, sobre la carne, sobre la naturaleza pecaminosa. Yo realmente estoy aprendiendo a entender y mantener mi fe en lo que hizo Cristo, en lo que se refiere a todo aspecto de todos esos pecados. Y voy a encontrarme con esos agentes, pero si no entiendo lo que Cristo ha hecho, entonces voy a estar viendo las variedades de maneras de que yo puedo eliminar el problema del pecado en mi vida. Y ahí es donde el valor de la cruz, el entendimiento de lo que Cristo hizo ahí, tiene que ser primordial, tiene que ser predicado. Y cuando decimos ponga su fe en la cruz, necesitamos tener cuidado y continuar a enseñar lo que significa eso y explicarlo, porque muchas personas le escuchan a usted decir eso y no tienen idea de lo que estamos hablando. Y es que es el valor de la cruz incluye libertad del pecado en todo aspecto, todos los agentes del pecado. La Biblia lo declara y esa libertad es suya. Esa libertad es suya cuando usted se convierte en un cristiano. Le da al Espíritu Santo para obrar en nuestras vidas. Si usted entiende, si lo sabe y pone su fe en eso, entonces el medio y la manera de andar en libertad del poder y el dominio del pecado se hace una realidad por el Espíritu Santo que usted acaba de decir, pero la mayoría de los cristianos aún hoy están buscando una manera de victoria sobre el pecado o los agentes del pecado. Y la respuesta al pecado y los agentes del pecado es la cruz. Eso es lo que murió Cristo para La proveernos. única respuesta. Si los predicadores empiezan a predicar que la cruz es la respuesta para los problemas del pecado, los agentes del pecado y todo lo que nos atrae, Tiene que ver con el sí, todo lo pecado. que se trata con el pecado, entonces en vez de buscar estas maneras, y otra vez yo sé que personas de un corazón honesto y bueno están buscando cómo salir del problema del pecado, pero la respuesta descansa en la cruz y tenemos que seguir enseñando que la penalidad del pecado es una cosa, pero la alabanza, como dice la alabanza, es una doble cura. Hazme sano. Lo que es el proceso de Cristo ha hecho por nosotros, está disponible para el creyente también, pero tiene que ser encontrado por fe y fe diariamente en Cristo y lo que Él ha hecho. Mi fe está establecida en nada menos que la sangre de Jesús y justicia. No confiaré en este cuerpo, sino que descansaré en ese nombre. En Cristo, la roca sólida estoy. Todo lo demás es tierra movediza, todo lo demás es tierra movediza. ¿No es esa la razón por la cual la gente, que hay gente que aman al Señor con su corazón, todavía están Sí, luchando con las cosas en su carne porque están poniendo su fe en lo que pueden hacer o lo que otra persona puede hacer por ellos? así es. Juan dijo que son remedios y no, ni son remedios. Remedios tienen la idea de que esto va a trabajar. Una solución. No hay ninguna solución en esto. Es un remedio que no es cierto. No le va a dar eso que usted designó o desea. Entonces, solo fe en la obra consumada de Cristo va a proveernos con lo que necesitamos sobre el pecado. No hay dos maneras para derrotar el señorío del pecado. No hay tres maneras, cuatro. Solamente hay uno. No es sacando demonios de los cristianos. Esa es una Mm. locura. No hay suficiente Biblia para consolidar eso como una teología correcta. Pero todo el proceso es que necesitamos simplificar nuestra teología. Lo que usted hace todos los días cuando usted le dice a la gente ponga su fe en la cruz. La razón es que la cruz trató con todo aspecto del pecado y todos sus agentes, y Pablo y todos los actores escribieron de esa derrota en las escrituras, y eso es lo que tenemos que creer. ¿No es esto lo que dice este versículo? Que Cristo mora en nuestros corazones por la fe. Entonces, Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado? Usted será centrado en su amor. Pablo fue Pab- un hombre de experiencia, obviamente él experimentó las cosas que estaba orando.
que sucediera en la vida de los efesios. Y muchas veces hemos dicho en el programa que su entendimiento, una revelación más grande, va a cambiar cómo usted ora. Y yo creo que para Pablo eso fue ciertamente cierto. En lo que se refiere en Efesios, puedo ver tres cosas que oró. Él sabía que tres cosas que oró. Sabía que había una fuerza que necesitaba el creyente, que no estaban experimentando, pero la gran maravilla de la cruz, que él sabía que estaba disponible para los efesios, porque lo había experimentado él mismo. Y si su fe había decaído, entonces iban a perder lo que dice en versículo 17, que es un proceso de ser arraigados y cimentado. Es como concreto. Y muchas veces sucede eso porque nosotros nos movemos de un lado para otro, no damos este mensaje, el evangelio. Tiempo para arraigarnos en el corazón. Por eso hay un proceso de arraigarnos en nuestro corazón. En el versículo 18, por supuesto, hay un proceso de comprender, aprender, de buscar algo que no hemos experimentado. Lo dice en 1 Corintios capítulo 2 o capítulo 1. Ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado para que Dios ha preparado para aquellos que le aman a Él. El mensaje de la cruz es la clave para la victoria, pero en esa victoria no puede decirse suficiente. No hay una clase graduante, no hay un fin para aprender la altura, la profundidad y la anchura de la victoria de Cristo. Él le llama el amor de Cristo aquí, pero él está hablando de lo que Cristo hizo por el creyente en el Calvario. Entonces, a mí me encanta saber que estamos aprendiendo de un hombre que ha experimentado estas cosas Así que él está es, así escribiendo es. y está disponible, dice, para comprender que con todos los santos. Entonces, lo que significa eso es que si usted está en Cristo y usted ha nombrado el nombre de Cristo, entonces la experiencia del apóstol puede ser suyo. Bueno, quisiera decir esto una vez más. Nos estamos enfocando en el pecado, pero estos versículos no se tratan solamente de la victoria sobre el pecado, sino de la vida, una Así vida es, sí. abundante y crecimiento y avanzar en las cosas de Dios. Así que el mensaje de la cruz definitivamente es el mensaje que puede proveer al creyente con una nueva fuente de vida, Romanos 6:4, una nueva fuente de vida abundante. Pero tenemos que entender qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que pide de nosotros. Y una vez más, eso es mantener nuestra fe en Cristo y reconocer lo que Él ha hecho y reconocerlo y depender de ello, ¿no? Hermano Swagger, me estaba listando ayer para mi clase de Efesios para este semestre y en su comentario usted dijo, el nuevo pacto fue dado en una promesa, en el antiguo fue dado en lo que uno hacía, la promesa está Mm, hecho en lo que Cristo hizo en el Calvario por nosotros. Esa promesa y no nuestro rendimiento, ahí es donde descansa la victoria. No podemos tener un rendimiento lo suficientemente bueno Así es. como para tener esa victoria en nuestras vidas. Realmente no puede ser. Es difícil para nosotros aprender eso. Sí. Y es una realidad, ¿no? Ayunaré tantos días, haré esto, aquello. Yo he tomado ya ese camino y, y realmente es quitarle eso de las manos del Señor, el gran precio que Él pagó y eso limita al Espíritu Santo. Él no funcionará en esa capacidad. Él dice, bueno, adelante, si quieres tratarlo, adelante. Yo todavía lucho con eso, tratar de hacer mi rendimiento. Todos lo hacemos, Tenemos que no entrar en la promesa. solamente tú, todos nosotros. Pero saben, en el versículo 17, donde hablan de habitar, la palabra en griego para habitar ahí, takakonio, no lo estoy pronunciando bien, lleva la connotación de permanencia. Y lo que se refiere, regresamos de lo que estaba hablando el hermano Lauren, nosotros tenemos la responsabilidad de habitar en Cristo, permitiendo que nuestro entendimiento del conocimiento de la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros
que crezca. No es algo que podemos entrar y salir de ello. Tenemos que habitar en Cristo. Nuestros pensamientos deberían estar en Él. Hablamos un poco del pecado. Necesitamos concentrarnos en lo que Cristo ha hecho, porque cuando Cristo empieza a habitar en nosotros, no va a haber espacio para el pecado. No vamos a estar pensando en el pecado. Vamos a estar haciendo todo el esfuerzo para crecer en Cristo. Estás en lo cierto y vamos a desear eso. Y cuando nuestro deseo se vuelve tan fuerte, ese deseo del pecado va a ser roto, entendiendo de que solo es a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Porque como dijo Lawrence, solo hay un remedio para el pecado. Y eso es a través de la obra consumada de Cristo, la sangre derramada, porque 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice que andamos en la luz como Él es la luz. Tenemos comunión el uno con el otro. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la única manera que podemos lograrlo. Así es. Pero esto para mí, tal vez yo esté equivocado o tal vez no estoy entendiendo, pero es algo tan simple, tan fácil, no es difícil. Eso es lo que falta, hermano Swagger, porque usted tiene los problemas de orgullo, enseñanzas anteriores y el sistema del mundo que opera por la ley. Entonces estamos hablando realmente operando en un reino nuevo. Jesús dijo que estamos trasladados del reino de luz del reino de las tinieblas y a través de su gracia. Creo que dijiste, Lauren, varios factores que entorpecen al Hijo de Dios. Uno de ellos es previa enseñanza. Correcto. 3 partes. Enseñanzas anteriores, el poder de las tinieblas y la agenda personal. ¿Qué va a aparecer cuando yo cambio lo que he dicho que he creído a fe en Cristo y la cruz? Entonces, esas 3 cosas operan. Miramos en Mateo 16 y el problema de Pedro cuando le dijo al Señor, hey, Jesús le dijo, yo voy a ir a la cruz, y su reacción fue, bueno, no quería que el Señor vaya a la cruz, porque ¿cómo va a aparecer? Él dejó su negocio, su hogar, y ahora que él que dijo que era el Mesías va a morir, entonces su agenda personal lo afectó, y su enseñanza anterior, el Mesías no va a morir, yo voy a reinar con él, y los poderes de las tinieblas fueron evidentes. Pero todavía estamos pensando en eso. Por lo menos en alguna manera, los poderes de las tinieblas ciertamente estaban involucrados. Jesús dijo, sal delante de mí, Satanás. Miramos la influencia del pensamiento equivocado que impactó la mente de Pedro. Enseñanza anterior, lo que se nos enseñó en lo que se trata, cómo se trata el pecado, agenda personal, cómo va a aparecer cuando cambio de mi mente, y poderes de las tinieblas que vienen contra mí tratando de que yo siga otros caminos fuera de fe en Cristo. Muy bien, ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, versículo 18, por favor, a menos que tengamos algo más. Un comentario más de lo que estamos hablando, el tener el pleito incorrecto. Eso es verdad. Pelea contra el pecado. Nosotros peleamos en la buena batalla de fe. Poniendo nuestra fe en la cruz, no deja terreno para que alguien haga cualquier cosa. Es lo que estamos diciendo. Descansamos en lo que Él ha hecho. Y es la obra del Espíritu Santo que hace su obra en nosotros y a través de nosotros. Somos creados en su... El Espíritu Santo lo hará, pero no lo hará fuera de nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahí donde nos movemos de un elemento de dependencia, ley a dependencia, gracia a través de fe. Y descansamos en eso. No es un trabajo duro, así como usted ha experimentado. Lo hemos experimentado todo en parte.
es más descansable ahora, viendo el Espíritu Santo haciendo la obra. Nosotros descansamos poniendo nuestra fe en la cruz, vivimos en el Espíritu del Pero cada una de esas personas, John, que tiene un problema en su vida, lo admitan o no, eso realmente está entre ellos y el Señor, pero pueden tener está victoria ahí, sí. sobre algo con lo que han luchado durante Amén. años. Y eso no es una exageración. Ellos literalmente han luchado con eso durante años y ha empeorado, empeorado y empeorado. El pecado siempre Así es, sí. empeora. Y sé que tal vez consideren, bueno, me quiere decir que todo lo que tengo que hacer es poner mi fe en Cristo y la cruz y mantenerla allí y tendré victoria sobre el pecado. Es exactamente lo que decimos. Eso es todo lo que usted Así puede es, sí. hacer. No puede hacer otra cosa. Usted puede llegar a esta situación de encuentros y eso no va a funcionar. Puede tratar esto, aquello y lo demás, no va a funcionar. Esto es lo único que usted puede hacer. De hecho, el Espíritu Santo se encargará que eso no trabaje. Leemos eso en Efesios 2:18. Él va a prohibir que eso exista. Porque eso insulta a Cristo. Exactamente, porque Dios no se va a gloriar en eso, se va a gloriar en lo que Cristo hizo en la cruz. Él no, estas cosas nos va a llevar a Y la esa necesidad de saber. persona actualmente que está viéndonos, y qué bueno que usted es parte de la audiencia, quiero que pues lo sepan, ¿no? Usted está diciendo, quiere decir que si pongo mi fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la mantenemos allí y cesamos esa operación de tratar de hacerlo yo mismo, que entonces yo tendré victoria, es exactamente lo que estoy diciendo. Victoria. Tal vez Lauren lo pueda explicar mejor, o John lo puede explicar mejor, o el doctor Dupree, o Dave, o los caballeros por acá. Realmente sí sé lo siguiente, que lo que usted esté hablando ya yo lo he tratado. Lo ha hecho, sí. Lo he hecho y tengo una camiseta para probarlo. Así que yo sé lo que es esta gran victoria en la cruz. Amén. Yo sé lo que ha hecho en mi corazón y yo no soy un caso especial. Realmente el Señor funciona para toda persona que ponga su fe y confianza en Él y lo que Él hizo en ese lugar llamado el Calvario. Amén. Y el Espíritu Santo, quien es Dios, que puede hacer cualquier cosa, es imposible para nosotros, sea cual sea el problema. Pero el Espíritu Santo lo puede hacer. John mencionó esto y lo mencionamos ayer un poco. Peleando la buena batalla de la fe. Malcolm Smith, escuché decir muchos años atrás, la palabra batallar literalmente viene del latín agon y Agonía. que lo decimos la palabra agonía. Podemos decirlo aquí, poniendo su fe en la cruz, suena simple, pero es agonizante la gran agonía de la fe. Peleando la buena batalla de fe y la fe, para ser puesta en el objeto correcto, tiene que desechar la otra cosa. Ahí entra la agonía. Tiene que creer en una cosa, tiene que poner todos los huevos en una canasta. Y eso puede ser difícil, especialmente cuando hemos sido entrenados en otras maneras. El blanco correcto de la fe es el aspecto más importante de la vida cristiana. Correcto. El blanco correcto de la fe. No puede pelear la buena batalla de fe en lo absoluto si no tiene el blanco correcto. Teniendo su fe en el blanco correcto, va a traer la batalla, todo poder de las tinieblas nuevamente. Enseñanza que viene por todo el mundo, que está disponible especialmente a través de la internet. Todo nos va a señalar a otra manera, nuestras familias, nuestros amigos, todo nos va a alejar de eso, y con eso el creyente tiene que mantenerse ahí, por decirlo así. Tiene que mantenerse en ese lugar. No lo había escuchado. Probablemente usted no usó esa frase, ¿Cómo? pero bueno, fue en aquellos días. Sí. Usted no sabía tampoco, es muy joven. Pero de todas maneras, todo el proceso es que puede ser una
pelea para creer, pero es una pelea para creer. Pero cuando se empieza a dar cuenta o encontrar los resultados que buscaba, entonces ese camino se vuelve más sólido en su corazón y en su mente, como Joseph habló, un arraigados y cimentados, que esto sí va a funcionar si mantengo mi fe aquí, aun si toma tiempo. Así es. Y peleo a través del agoneo de soltar lo demás. Y eso realmente, caballero, es morir al uno mismo. Así es. Eso Claro es lo que que lo significa, muriendo uno Lo mismo. es. Entonces, ninguna fe en lo que yo tenía fe antes, y mi fe, como usted dijo antes, está descansando exclusivamente en Cristo. En Cristo, en la roca sólida me paro. Todo lo demás es tierra movediza. Todo lo demás es tierra movediza. Alabado Dios. Bueno, una de las razones. Disculpen, caballeros, discúlpenme, por No. favor. Yo siento que debemos orar en este momento por muchas personas quienes están en este momento lucharon y no son hipócritas. Sé que la iglesia quiere etiquetarlos como un hermano que me dijo, hermano Swagger, durante 18 años yo luché con el alcoholismo. Y él dijo, finalmente no dejé de ir a la iglesia. ¿Recuerdas, Lauren? Finalmente dejé de ir a la iglesia porque yo no quería que la gente se enterase y me dijese que yo era un hipócrita. Pero yo no podía tener victoria sobre ese alcoholismo. Yo traté todo lo que podía y todo predicador alrededor de mí que me pusiera las manos y nada funcionó. Pero cuando escuché el mensaje de la cruz, me tomó un poco de tiempo para entenderlo y tratar de llevarlo a mi mente, mi corazón, mi espíritu. Y él dijo, hoy soy libre, soy libre. Queremos orar ahora mismo. Y yo quiero que usted lo diga conmigo. Dígalo ahora mismo y créalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos, Padre que está en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Mi fe está en ti Mi fe está en ti y lo que hiciste por nosotros y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. en la cruz del Calvario. Ese es el blanco de nuestra fe, Ese es el blanco de nuestra fe, que permanecerá el blanco de nuestra que fe. permanecerá el blanco de nuestra fe Y no está en mí y no está en mí o en ninguna otra ni persona en ninguna otra persona o en nada que podamos hacer. o en nada que podemos hacer, Ni tampoco está en la iglesia, ni tampoco está en la iglesia, aunque amamos a la iglesia, aunque amamos a la iglesia. sino que el blanco de mi fe es Cristo y este Pero crucificado. el blanco de nuestra fe es Cristo y este crucificado, Y Él exclusivamente. y Él exclusivamente, Y por la gracia de y Dios por la gracia de Dios, y lo que Jesucristo hizo por mí en lo que es Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Alabado Dios. Crea eso. Créalo. Aleluya. Manténgalo en su mente, en su espíritu. Siga diciéndole al Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, ese es el blanco de mi fe. Nada más, solamente eso. Estamos disminuyendo el ayuno, no, el ayuno le bendecirá y le ayudará, pero no le dará victoria sobre el pecado. Damas y caballeros, solamente hay una avenida, solamente hay un lugar para la victoria y eso es Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios. Amén. Esa es la manera como el Espíritu Santo obra, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que nuestra fe debe de estar en Cristo y la cruz, y el Espíritu Santo empezará a obrar a favor suyo. Y créame, lo que usted no puede hacer, Él lo puede hacer. Lo que usted no puede hacer, Él puede. Lo que usted no puede hacer, Él lo puede hacer. Gloria a nuestro Dios. Alabado Dios. Colosenses 2:10 dice, y Pablo enseña en este tema. Dice, vosotros sos completo en Él. Ahora, entendamos esto. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que yo voy a necesitar para vida abundante, libertad del pecado, bendiciones de Dios, todo bendiciones espirituales y físicas son el resultado de que yo estoy en Él. ¿Y cómo entro en Él? Ahí comenzó. Ahí comenzó. Cuando usted aceptó a Cristo, usted fue sumergido en su persona y usted está completo en Él. Y
Pablo nos advierte en el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. Ten cuidado de que alguien le robe a través de la filosofía del hombre y rudimentos del mundo, porque en él mora la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios puede hacer, todo está envuelto en la persona de Cristo. ¿Y sabe dónde están los creyentes? Están en Él. Usted no necesita buscar otra respuesta. Necesita confiar en Él y lo que Él ha hecho por usted y reconocer los beneficios. Una vez como una ave en una jaula vivía, pero Jesús vino y me escuchó y gloria a Dios, Él me libertó. Joseph, canta eso, por favor. Yes, he set me free. He broke the bonds of prison for me. And I'm glory bound, my Jesus. Sí. Glory Hallelujah. to God. Praise He set me free. Goodbye to sin Goodbye to Adiós al sin pecado. and things that and confound. things that confound. Well, not of this world Can turn me shall around. turn me around. Daily I'm working, I'm praying too. Glory to God. I'm going through. I'm going through. Hallelujah. Praise God. Alabado Dios. He broke the bonds of prison for me. I'm glory bound, my Jesus to see. Glory to God. He set me free. Amén, gloria. Aleluya. Alabado Dios. Tienes que disculpar mi emoción, damas y caballeros, pero es que yo siento lo que les estoy diciendo. Lo siento en mi corazón, lo siento en mi espíritu, lo siento en mi alma. Gracias a Dios por el precio que Él pagó, por la tremenda obra que Él hizo, que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Ya usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado Dios. No lo puede hacer, pero ya Él lo ha hecho. Todo lo que tiene que hacer es tomarlo. Correcto. Y eso es lo que significa nuestro texto, ¿verdad? Que Cristo pueda morar en vosotros, en vuestros corazones, por fe. Y seáis arraigados y cimentados en amor. Eso es lo que usted le expresó a la gente, que está sucediendo en su corazón. Y abre la puerta para el versículo 18, que podemos comprender, entender, agarrarnos, asirnos de eso con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, lo que Dios ha hecho por nosotros. Léelo una vez más, el versículo 18. Podáis bien comprender con todos los santos. Yo quiero que usted entienda lo que estamos diciendo. Pablo quería que el pueblo de Éfeso entendiese lo que él estaba diciendo, entenderlo, no desecharlo, creerlo, comprender con todos los santos. Y esto quiere decir no solamente entender, pero también tomar para hacerlo suyo. Alabado Dios. Aleluya. Y esto quiere decir, hermano Swagger, que es para mí, sí, sí lo es. Lo es para usted. Y dice que es ahora. Ahora ya no hay, no tiene que esperarlo. Romanos 8:1. Ahora en Así Cristo es. Jesús significa con todos los santos. Por eso ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Está disponible para todos, Así todos. es. Y está disponible ahora si cree. Así es. Yo creo que hay personas que están entendiendo Así esto. es, Lo sí. están entendiendo. ¿Se acuerda el himno antiguo? Be his name. Bendito sea su nombre. He has given peace. Él He ha dado has paz. given peace, perfect peace to me. There it is. It is está. mine. Blessed be his name, mine for all eternity. Yeah. God's abiding peace, it's in my heart today. And I feel it now. Yes, I feel it now.
He has taken all my doubts and fears away. Though I cannot tell you how, Hallelujah. Aleluya. it is mine. Yes. Blessed be his name. Bendito sea su nombre. He has given peace, perfect peace to me. It is mine. Blessed be his name. He paid a terrible price Él for pagó it, un mine precio for muy all grande por eternity. mí, por toda la eternidad. This is not one. Esto no son unos momentos y se termina, esto es para Amén. siempre. Alabado Dios. Y eso que queremos que los santos comprendan. Eso es lo que Pablo quería que comprendieran los Eso fue lo santos. que él dijo. Es sentido que esto es mío. Eso es lo que Jesús hizo por mí en el Calvario. Y yo puedo tener no solo una parte, solo un pedazo, sino que puedo obtener todo lo que Él murió para proveer para mí es mío. Jesús no fue a esa cruz por sí mismo. Él no necesitaba hacerlo. Él fue allí por usted y por mí. Porque nosotros lo necesitamos Amén. terriblemente para que el pecado no tuviese dominio sobre nosotros. Yo creo que algunos de ustedes que nos han estado viendo han sido Sí. libertados. Con todo mi corazón lo creo. Yo creo que usted ha entendido lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y usted ha visto la cruz de una manera como nunca la ha visto antes. Y realmente ha dejado una victoria en su corazón sin paralelos. Y va a mejorar y a mejorar más y más maravilloso. Alabado Dios. Muy bien, David, tenemos un poco de tiempo más. Lee el versículo 18 una vez más. Podáis bien comprender con todos los santos. No solamente entender, pero también así hacerlo propio. Cuál sea la anchura. Un momento. Dice no solamente entender, sino también hacerle suyo. Es decir, hacerlo propio. Damas y caballeros, Así es, esto sí. es para ustedes. Esto es para que usted tenga victoria en su vida, su corazón. No es la voluntad de Dios que un santo de Dios esté en ataduras en nada. Jesucristo pagó el precio para que usted sea libre. Cuando cantamos esa alabanza, Él me libertó, rompió las ataduras de la prisión por mí. Estoy en camino a la gloria para ver a mi Jesús, gloria a Dios, Él me libertó. Damas y caballeros, ese es algo simple en esa alabanza, pero es exactamente como es. Él nos ha libertado por la gracia de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y le doy gracias a Dios por el mover del Espíritu. Permítame decirle todo el día. Usted diga, la cruz de Cristo es el fundamento de mi fe. Alabado Dios. Y ese es el blanco de mi fe y permanecerá allí y no se moverá. Dígalo una y otra vez. Eso le ayudará a que esté en su espíritu. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.